En un mundo donde la información se presenta como verdad absoluta, pero al mismo tiempo oculta capas más profundas de significado, surge una inquietud que cada vez resuena con más fuerza. ¿Y si lo que estamos viviendo no es una simple crisis energética, sino la manifestación de un proceso que lleva décadas gestándose? El año 2026 inició un conflicto regional en el Medio Oriente, donde el mundo enfrenta una crisis energética global marcada por el bloqueo de rutas estratégicas, el aumento descontrolado de precios y el racionamiento de combustible en distintos países. El Estrecho de Hormuz, una de las arterias más importantes del suministro mundial de petróleo, se convierte en el punto de quiebre de un sistema que parece demasiado frágil para sostenerse por sí solo. Pero lo verdaderamente inquietante no es la crisis en sí, sino la sensación de que todo esto ya estaba anticipado, como si hubiera sido anunciado mucho antes de que ocurriera. En 2022, una portada de The Economist mostraba un paisaje dominado por turbinas eólicas bajo el título "La forma correcta de solucionar la crisis energética". En aquel momento fue interpretada como un análisis económico dentro de un contexto global complejo, pero hoy, en medio de una crisis real, esa imagen adquiere un significado diferente. No parece solo una advertencia, sino una narrativa preestablecida: primero la crisis, luego la solución. Esto plantea una pregunta incómoda: ¿estamos viendo un análisis adelantado o un guión que se está ejecutando? Pero la historia no comienza en 2022. Décadas antes, en los años 90, el juego de cartas Illuminati, New World Order, incluía una carta titulada Energy Crisis, crisis energética, en la que se representaba escasez, caos y debilitamiento de estructuras de poder a causa de una crisis energética global. Lo que en su momento parecía una simple pieza de entretenimiento, hoy se observa con otros ojos. La coincidencia entre esa representación y los eventos actuales resulta, para muchos, demasiado precisa como para ser ignorada. ¿Cómo es posible que una carta de un juego capture con tanta exactitud un escenario que décadas después se convierte en realidad? Estas no son coincidencias aisladas, sino fragmentos de un mismo lenguaje simbólico utilizado por ciertos grupos de poder para comunicar ideas, planes o direcciones futuras sin hacerlo de forma explícita. Bajo esta lógica, tanto la portada como la carta no serían predicciones en el sentido tradicional, sino representaciones de un conocimiento previo sobre cómo evolucionaría el sistema global. No se trataría de ver el futuro, sino de entenderlo lo suficiente como para anticiparlo o incluso moldearlo. La clave de todo esto está en la energía. La energía es el eje central de la civilización moderna. Sin ella, no hay transporte, no hay industria, no hay comunicación, no hay estabilidad. Controlar la energía es, en esencia, controlar el mundo. Y cuando un sistema depende de puntos estratégicos tan vulnerables como el Estrecho de Hormuz, la pregunta deja de ser si ocurrirá una crisis y pasa a ser cuándo y cómo será utilizada. En este contexto, el bloqueo de una ruta energética no solo es un evento geopolítico, sino una herramienta con consecuencias globales perfectamente previsibles. Aquí es donde entra en escena otro elemento clave, la Agenda 2030 impulsada por las Naciones Unidas. Oficialmente, se presenta como un conjunto de objetivos para lograr un desarrollo sostenible, incluyendo la transición hacia energías limpias y renovables. Sin embargo, dentro de una lectura conspirativa, se interpreta como un marco que requiere cambios profundos y rápidos en el sistema global. Y la historia ha demostrado que los cambios más drásticos no ocurren en tiempos de estabilidad, sino en momentos de crisis. Bajo esta perspectiva, la crisis energética actual no sería simplemente una consecuencia del conflicto, sino un catalizador diseñado o al menos aprovechado para acelerar la transición hacia un nuevo modelo energético. La escasez genera presión, la presión genera aceptación y la aceptación permite implementar transformaciones que en circunstancias normales encontrarían resistencia. En otras palabras, la crisis crea el problema y al mismo tiempo abre el camino para la solución previamente planteada. Cuando se conectan todos estos elementos, el panorama se vuelve más inquietante.
Una carta de los años 90 que muestra una crisis energética global, una portada de 2022 que plantea la solución a dicha crisis y un evento real en 2026 que parece seguir ese mismo guión. 3 puntos en el tiempo que convergen en una misma narrativa. Para algunos, esto es simplemente el resultado de patrones históricos repetidos. Para otros, es la evidencia de que ciertas estructuras de poder entienden perfectamente la dinámica del sistema y la utilizan para dirigir el curso de los acontecimientos. Estamos en un sistema altamente dependiente, vulnerable y predecible. Y esa previsibilidad puede ser suficiente para que quienes tienen influencia no necesiten crear las crisis, sino simplemente esperar el momento adecuado para utilizarlas a su favor. La percepción juega un papel fundamental en este proceso. Cuando la población percibe que la crisis es inevitable, se vuelve más receptiva a cambios estructurales. El miedo a la escasez, el aumento de precios y la incertidumbre generan un entorno en el que las soluciones rápidas son aceptadas sin demasiada resistencia. En este sentido, la verdadera pregunta no es si la crisis fue creada desde cero, sino quién está en posición de beneficiarse de ella y cómo se están utilizando sus consecuencias. El futuro que se perfila bajo esta narrativa es uno de transformación energética acelerada, donde el petróleo pierde protagonismo y las energías renovables se convierten en el nuevo eje del sistema. Pero junto con ese cambio, también surge la posibilidad de un mayor control sobre la producción, distribución y consumo de energía. La transición no solo sería tecnológica, sino también estructural. Al final, todo depende de la perspectiva desde la cual se observe. Puede tratarse de una simple coincidencia entre imágenes del pasado y eventos del presente, o puede interpretarse como parte de un patrón más amplio en el que las crisis funcionan como herramientas de cambio. Lo único seguro es que la energía sigue siendo el núcleo del poder global y que cualquier alteración en su flujo tiene consecuencias que van mucho más allá de lo económico. En un sistema donde todo está interconectado, lo más inquietante no es pensar que alguien lo controla todo, sino descubrir que el propio sistema es tan predecible que parece haber sido diseñado desde el principio. Y si todo esto no es una coincidencia, sino una secuencia perfectamente aprovechada, donde cada crisis empuja al mundo hacia el siguiente paso ya previsto. Tal vez no se trata de controlar cada evento, sino de entender el sistema lo suficiente para guiar su dirección. Porque cuando el caos sigue un patrón, deja de parecer accidental y empieza a sentirse inevitable. Dos imágenes separadas por el tiempo, piezas de una misma narrativa, primero el problema, luego la solución. Una carta que muestra la crisis, una portada que plantea el camino a seguir. Y en medio, la realidad alineándose con ambas. Porque cuando el patrón se repite con tanta precisión, la duda deja de ser si es coincidencia, y pasa a ser quien ya sabía cómo iba a desarrollarse todo. ¿Qué opinan? Déjalo en los comentarios.